venido con usted y le dice Dios te bendiga, dile qué bueno es verte en esta noche en la casa de Dios, amén. Y ok, ¿por qué no saluda a la persona que tiene a su lado y dile Dios te bendiga? Dile qué bueno es verte en la casa de Dios, amén. Ok, pues en esta noche yo quiero continuar con la tercera palabra. ¿Cuántos recuerdan que la semana pasada comenzamos una colección de enseñanzas llamada Palabras que cambiarán nuestra vida? Amén. Y hablábamos el día jueves pasado, hace 8 días, la primera palabra que va a cambiar nuestras vidas es que nosotros aprendamos a decir la palabra gracias, porque aprendíamos que una persona que vive agradecida es una persona que vive con puertas abiertas. Es más, dejamos un reto. ¿Y cuántos hicieron ese reto? De enviarle un mensaje a 3 personas con las cuales usted se sienta agradecido. Ok, la segunda palabra que aprendimos el día domingo es el no. Aprendemos que es tan importante nosotros poner límites en nuestras vidas y decirle no al pecado, no a la maldad y no a las cosas que nos quieran hacer alejarnos de Dios. Aprendíamos también la importancia que nosotros tenemos que tener al comprender los no que vienen de parte de Dios. Aprendíamos que los no de Dios tienen un propósito en nuestras vidas y que tal vez lo que en nuestra vida no se dio en este momento, sabemos que Dios tiene algo mejor y algo poderoso para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Y la segunda palabra que quiero hablar en este día, repite conmigo, sí. Una vez más de lado, sí. Ok, es la segunda palabra que quiero enseñarle en este día y es la tercera palabra, que si nosotros la ponemos en práctica, sé que es una palabra que va a cambiar nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? Y porque antes de comenzar, no repite conmigo nuestra declaración de fe y repita: hoy es un nuevo día para ser bendecido y recibir su palabra. Repita conmigo: hoy es el día que el Señor ha hecho para mí. ¿Cuántos le dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y aprendíamos que tenemos que hablar y tenemos que decir no a ciertas cosas. Pero quiero enseñarle y quiero recalcarle por un momento acerca de la enseñanza del día domingo. Es que la palabra no es una palabra ungida. Amén. Y muchas veces tomamos la palabra no como algo negativo y solamente usamos esa palabra no para decirle no a Dios, para decir no voy a servir, para decir hoy no quiero ir a la iglesia. Y vimos el propósito principal de esa palabra. Vimos que detrás del no hay algo tan poderoso. Ahora, no todo tiene que ser no en nuestras vidas. Por eso nuestra tercera palabra, que si nosotros la ponemos en práctica y puede cambiar nuestra vida, es la palabra sí. Y para poder poner en práctica el sí y para poder poner en práctica el no, es tan importante. Se le pueden bajar el micrófono y tiene mucha ganancia y quitarle el efecto que tiene. Para poder nosotros poner en práctica esa palabra, es tan importante que nosotros podamos discernir para poder decir sí y para poder decir no. Es importante que la iglesia tenga el discernimiento y aprendamos a poner en práctica decir sí cuando tengo que decir sí y no cuando tengo que decir no. Lamentablemente hay un papel y hay un rol intercambiado en estas palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces le decimos el no a Dios, pero le decimos sí al pecado. Entonces,
Si tú le dices no a Dios, no te puedo servir, no puedo ir a la iglesia o no estoy de acuerdo con tu palabra, pero si le decimos sí al pecado, sí a la comodidad, sí a lo fácil, entonces como iglesia no estamos discerniendo. ¿Cuántos me dicen amén? Y no estamos poniendo en práctica estas dos palabras tan poderosas que pueden cambiar nuestras vidas. Por eso quiero enseñarte que el sí tiene un gran poder. Y la Biblia enseña en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 37, dice lo siguiente: simplemente di sí, lo haré, o no, lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Quiero que te voltees con la persona que tienes a tu lado y dile que tu sí sea sí y tu no sea no. Dile al lado: en Dios no hay medias tintas. ¿Cuántos me dicen amén? O somos, o es sí, o es no. Y muchas veces nosotros no podemos discernir. Y la Biblia es tan clara. Y dice que si vamos a decir sí lo haré, es que lo voy a hacer. O digamos simplemente no lo haré. Pero muchas veces en nuestras vidas no podemos poner en práctica esta palabra. Y no podemos decir sí cuando tenemos que decir sí y no cuando tenemos que decir no. Y somos tan tibios y como que nos preguntan algo y respondemos más o menos. ¿Estás enojado? Más o menos. La respuesta a nuestra vida tiene que ser sí o no. ¿Les vamos a servir a Dios? Pues ahí cuando pueda. Nuestra respuesta tiene que ser sí o no. ¿Vamos a amar? Pues de vez en cuando. Nuestra respuesta tiene que ser sí y no. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, en nuestra vida no tienen que existir las medias tintas. ¿Y a qué me refiero con media tinta? Con no solamente decir más o menos, sino hacer personas que nuestra palabra tenga un compromiso. Por lo tanto, nos encontramos en ocasiones donde decimos voy a hacer esto y terminamos no haciéndolo. O todos empezamos con un sí y terminamos con un no. O terminamos con un no, empezamos con un no y empezamos con un sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo aprender a decir sí y a decir no? Quiero enseñarte lo siguiente. Su palabra es quien nos va a enseñar a cuándo decir sí y cuándo decir no. Porque es tan importante, iglesia, aprender a decir no para decir sí a las cosas correctas. No sé si me estoy explicando. Es importante aprender a decir no correctamente para decir sí a las cosas correctas. Naturalmente, la tendencia del hombre es siempre decir no, es siempre ser negativo. Pero quiero enseñarte en esta noche que la palabra sí tiene un gran poder. Es más, el sí impacta nuestras vidas y el sí abre nuestras vidas para bendición. Vuelvo a repetirlo. El sí va a impactar nuestras vidas. Cuando nosotros le decimos sí a Dios, aprendíamos el domingo que detrás de cada no, Dios tiene un propósito, pero también Dios tiene un sí y una aprobación. Leíamos Moisés. Aunque Moisés, dice la Biblia, que no pudo entrar en la tierra prometida, la Biblia dice que Moisés, ese no
vas a entrar, tenía un propósito que era un sí. Y la Biblia dice que Moisés y Elías fueron dos personas que se le aparecieron a Jesús mientras estaba buscando su presencia. No sé si me estoy explicando. En Apocalipsis, la Biblia describe y da las características que aquel testigo que vendrá a la tierra, dice la Biblia que tiene el poder para abrir los mares. Y es Moisés, por las características que la Biblia habla. Entonces, aunque Moisés no entró a la tierra prometida y recibió un no, detrás de ese no se encuentra un sí. Por eso los sí en nuestras vidas van a impactarla. Y los sís abren nuestras vidas para bendición. Quiero que te voltees con el lado y dile: en un sí está la bendición para tu vida. ¿Y dónde lo dice? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 18 al 19. Dice lo siguiente: Dios es testigo fiel de que no le decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Timoteo y yo les hemos predicado, nos ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí en Él. Versículo 20: pues todas las promesas, repite conmigo, el sí abre una puerta para bendición. ¿Y dónde lo dice? Versículo 20: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante. Entonces tus promesas, ¿en dónde están? En un sí. Es más, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Nosotros cuando venimos a la iglesia no decimos amén de una manera religiosa. Cuando usted dice amén, dice así es. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y dónde se encuentran las promesas de Dios? En el sí y en el amén. Entonces, por lo tanto, la Biblia dice que las promesas se encuentran en el sí y en el amén. Lo que significa que los no de Dios son un sí. ¿Por qué? Porque si Dios te dijo algo en no, significa que en el futuro Dios tiene un sí, porque tiene algo mejor para tu vida. No sé si me estoy explicando en este día. Por eso la Biblia dice que el versículo 20 otra vez, vamos a ponerlo. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Por eso nuestro amén no tiene que ser de una manera ligera. O no hablamos amén porque sea parte del lenguaje religioso de una iglesia. Cuando hablamos amén y cuando decimos con un resonante amén, es porque estamos creyendo esa palabra. Es porque estamos creyendo esa promesa. Y dice la Biblia que se cumplieron cuando nosotros decimos sí. ¿Qué significa sí? Se eleva a Dios para su gloria. Es tan importante, iglesia, aprender que nosotros tenemos que ser personas de sí, pero también aprender que detrás de cada no, Dios tiene un milagro para nosotros. Es más, terminábamos el domingo y les decía, el no de Dios es la puerta para recibir lo que nuestra mente no puede creer, lo imaginable, lo que no te imaginabas. Poníamos el ejemplo de Moisés. Moisés aparentemente recibió un no, pero en el futuro Dios tenía un sí.
Entonces, los no de Dios son un sí. Quiero que te voltees con David y dile: si Dios te dijo no en el presente, en el futuro es un sí. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora, ¿cómo le podemos llamar a las personas que no pueden decir sí, ni mucho menos pueden decir no? Aquellas personas que no tienen la capacidad de decir sí o no son inconstantes en todos sus caminos. ¿Y sabes por qué nuestra vida es inconstante en todos nuestros caminos? Porque no somos personas de palabra. Por eso estas palabras, si las ponemos en práctica, van a cambiar nuestra vida. Y les decía el domingo que la mayor liberación que puede existir en una persona no es aquella que pueda y que tenga la capacidad de tirar todo. Digo, creemos que hay un poder en esa liberación. Creemos que hay un poder en la imposición de manos. Pero la mayor liberación que una persona puede experimentar es cuando le dice no al pecado. Porque es algo que sale de tu interior, de tu corazón. Y la mayor bendición que una persona puede experimentar es aquella que dice sí a Dios. Y por eso en ocasiones nuestra vida es tan inconstante, porque somos personas intermedias, porque somos personas intermitentes, que decimos sí ahorita y no mañana, o decimos no ahorita y sí mañana. Aquellas personas que no tienen la capacidad de decir sí o no son inconstantes, repite conmigo, en todos sus caminos. Por lo tanto, dicen sí, pero hacen no. Dicen no, pero hacen sí. Hoy sí quiero, mañana no quiero. ¿Y cuántos necesitan que esta palabra sea revelada a sus vidas? Yo creo que en esta parte nos podríamos quedar toda la noche enseñando. ¿Y cómo te lo fundamento? Santiago capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice? El indeciso, el que no puede decir sí, el que no puede decir no, es inconstante en todo lo que hace. ¿Cuánta inconstancia hay en nuestra vida? Porque la vida en Cristo es una vida de disciplina. ¿Sabía usted eso? La vida en Cristo es una vida de disciplina. Porque habrán veces que no vas a querer, pero te recuerdas que dije un sí y lo voy a hacer. Habrán veces que voy a querer pecar, pero recuerdo que dije un no y no lo voy a hacer. Por eso la vida en Jesús no es de emociones, no es de sentimientos, no es de sentir. La vida en Jesús es de orar, de decir sí y no, de decir sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. ¿Y por qué somos tan inconstantes? Porque la gente de doble ánimo es inestable y es inconstante. Por lo tanto,
Una persona de doble ánimo es inquieta. ¿Conoce a alguien inquieto? Que no sabe, no encuentra su propósito. Está inquieto, está desesperado. Dice, voy a la derecha, voy a la izquierda, sirvo en este lugar. ¿Sí me estoy explicando? Confundida. No sabe qué decisiones tomar. No tiene un rumbo, no tiene un destino en sus pensamientos, sus acciones y comportamiento. Y quiero que voltee a ver al lado con ojos de amor y pregúntele, ¿estás inquieto? ¿Confundido en tus pensamientos, acciones y comportamiento? ¿Cuántos me dicen amén? Estamos confundidos porque somos de doble ánimo, porque no podemos decir sí y no podemos decir no. Pero yo sé que en esta noche, iglesia, vamos a aprender a decir sí. Y el sí tiene un gran poder. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y quiero enseñarte en esta noche 6 sí que van a cambiar tu vida. Y número 1, el sí de parte de nosotros. Y este sí es un sí que no es temporal. Es un sí que tiene que ser permanente. El sí de parte de nosotros. Te puedo poner el ejemplo en el matrimonio. ¿Cuántos aquí alguna vez se han declarado románticamente? Y les escurrió la miel que tienen en todo el cuerpo. Se pusieron cursis. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser mi esposa? ¿Y cómo dijo? Sí, mi amor. Ese sí de parte de nosotros es un sí permanente y no temporal. Como ejemplo, no específicamente el matrimonio, pero es como un ejemplo del sí permanente que tiene que existir. Por lo tanto, si tú dijiste sí a algo, cúmplelo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida un día le dijimos, Señor, sí te voy a servir? Y no le estamos sirviendo. Dejemos de servir. Le dijimos, sí te voy a seguir. Y no estamos siguiendo. El sí que nosotros damos, que sale de nuestras vidas, no es un sí temporal, es un sí permanente. Sí voy a estudiar, entonces sí la voy a terminar. Número 2, el segundo sí que va a cambiar nuestras vidas, el sí de buena voluntad. Y este sí de buena voluntad es un sí que debemos de tener hacia otras personas. ¿Cuántos me dicen amén? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo venían haciendo. Si no estamos practicando, iglesia, este sí, algo está mal en nuestras vidas. El sí de buena voluntad, el sí que te voy a ayudar, el sí que eres mi hermano, el sí que te voy a edificar. Por lo tanto,
Nosotros en nuestra vida tenemos que decir el sí que construye y no que destruye. ¿Cómo somos cuando hablamos con alguien? ¿Lo estamos edificando? ¿Les estamos dando sí que construyen o no que destruyen? Número 3, el tercer sí que va a cambiar nuestras vidas es el sí de reconocer a las personas. Romanos capítulo 16, versículo 16. Y como dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Digo, estamos en un tema de pandemia, pero originalmente, antes de pandemia, nos saludábamos de besos. Y también entre hombres, porque se conoce como el ósculo santo. Es más, quiero que te voltees con alguien que no viene contigo y que la hagas. Y qué triste, iglesia, que muchas veces dentro de la iglesia existan personas que no se hablan. Eso es triste. Quiero enseñarte esta revelación. Nosotros como iglesia somos una comunidad, y dentro de una comunidad hay apoyo. Dentro de una comunidad hay hermandad, y la iglesia tiene que romper con eso, porque a veces somos fríos o venimos en nuestra onda y no saludamos a nadie. Pero cuando tú saludas a una persona, estás diciendo: tú me importas. ¿Cuántos me dicen amén? Ese es el sí que tenemos que practicar. El sí de conocer a las personas. Número 4, el sí de ceder el paso. Y precisamente siempre me da mucha risa cuando voy a predicar algo y parece que es como que todo se pone a prueba para ver si es verdad, ¿no? Y ahorita que venía yo con mi esposa, venía una mamabán, pero así metiéndose y pitándose. Y me da risa que yo siempre digo algo cuando viene alguien detrás de mí y con mucha prisa, y le digo a mi esposa: vamos a darle paso porque el rey tiene que pasar primero. Y yo sé que aquí en la Ciudad de México casi no se da eso, ¿no? De que pasa la gente volando. El sí de ceder el paso. Quiero enseñarte esta revelación. Tú no eres primero, los demás son primero. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y a veces somos tan egoístas que solo pensamos en nosotros, en nuestra vida, y no en los demás. Pero el segundo reto de esta serie, quiero que tú hagas lo siguiente: que tú ayudes a una persona que tal vez no tenga para comer, y que tú le puedas sembrar unas despensas a esa persona. No sé, Dios te va a hablar. Ahora, no te vayas por la apariencia, ve por lo que Dios habla. 2, si conoces a alguien que tal vez su ropa está un poquito deteriorada o está rota, con humildad acércate y dile: ¿me permites sembrarte una camisa o unos zapatos? Ese es el segundo reto de esta serie. Palabras que cambiarán nuestra vida. Porque a veces decimos: ¿y a mí quién? ¿Y yo quién?
¿A mí quién me da? Quiero que te voltees con David y dile, tú no eres primero. Los demás son primero. ¿Cuántos van a hacer este reto? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? ¿Y sabe por qué Dios me pone en mi corazón a hacer estos retos? Porque tenemos que romper tanta frialdad dentro de la iglesia. Somos tan egoístas en muchas ocasiones. Usted no se imagina cuántas personas mi esposa y yo ayudamos. Y no tengo que estar publicándolo, ni diciéndolo, porque es algo entre esa persona y Dios. Y no tienes que publicarlo, no tienes que decirle aquí, tomarte la selfie aquí, toma tu despensa. Pero si usa que Dios te hable, y la persona que Dios te hable, pregúntale, Dios puso en mi corazón darte esta despensa. Dios puso en mi corazón darte estos zapatos. Dios puso en mi corazón comprarte un pantalón. ¿Cuántos me dicen amén? Repite conmigo, yo no soy primero. Los demás son primero. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 3? No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Cuántos me dicen amén? No se ocupen solo en sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Qué dice la Biblia? No solamente pienses en ti, piensa en otros. Y usted no sabe que dentro, cada persona que está sentada en nuestra iglesia tiene una necesidad que muchas veces nosotros nos podemos desprender de algo y no se nos quita nada, pero sí podemos ayudar a esa persona a salir de esa necesidad. Quiero que te voltees con la Biblia y dile, no solamente vamos a pensar en nuestros intereses, vamos a pensar en los intereses de los demás. Segundo reto de esta enseñanza, busca a alguien para bendecirlo, con una despensa, con ropa, con zapatos, no sé. Seamos generosos con los demás. La Biblia dice que el que le da al que no tiene, por no decir textualmente lo que la Biblia dice, al pobre le presta a Dios. Muchas veces solo nos centramos en nosotros y no en los demás. Mi esposa y yo hemos aprendido a despojarnos muchas veces de lo que tenemos para que otros sean bendecidos. Ese es el sí que le damos a Dios cuando otros nos interesan. Número 5, el sí de servir. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a servir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. El quinto sí que va a cambiar nuestras vidas es el sí te voy a servir.
Es el sí, voy a servir a los demás. Es el sí que voy a servir en mi iglesia. Quiero que repitas conmigo: sí te voy a servir. Sí voy a servir a los demás. Sí voy a servir en la iglesia. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Denle un fuerte aplauso a Jesús. El sexto sí que va a cambiar nuestras vidas, y con esto quiero terminar en este día: el sí de recibir el gozo. Y este sí es cuando nosotros le entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Jesús. Si hoy tú estás enojado, si hoy tú estás sin gozo, es porque este sí no lo has practicado. Hay gente que dice: es que yo no sé por qué estoy enojado, estoy en amargura, ¿Sabes por qué? Porque no le has dicho sí a Dios verdaderamente. La Biblia dice, Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 29. Es el ejemplo de la iglesia clara, de la humanidad, para aquellos que dicen sí y los que dicen no. Primera de Crónicas 15, 29. Pero cuando el arca del pacto, la alianza del pacto del Señor, entraba a la ciudad, David, Mical, hijo de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Vemos este capítulo como el ejemplo de la humanidad. Aquellos que dicen sí a Dios y aquellos que dicen no a Dios. Dice la Biblia que el gozo, que la salvación trae gozo a nuestras vidas. Y el Señor me mostraba que mucha gente se encuentra en amargura, se encuentra enojado, se encuentra, es un gruñón, pues, es shred cristiano, es un ogro. Ya me calmo, ¿verdad? Ya. Porque no le hemos dicho sí a Dios verdaderamente. Porque el sí a Dios verdadero trae gozo. Entonces, aquel que ha dicho sí a Dios no está enojado, no está sin gozo, no está frustrado. Aquel que le ha dicho sí a Dios. Si hemos aceptado a Jesús, ¿por qué no bailamos? ¿Por qué no estamos alegres? ¿Por qué no estamos gozosos? Y termino con esto: los cristianos deben ser las personas más alegres. El sí que trae gozo, el sí de recibir a Jesús. Cuando el gozo, dice la Biblia que el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. ¿Sabes por qué estás débil? Porque no tienes gozo. Porque si el diablo te roba el gozo, te roba tu fortaleza. ¿Sabes por qué no tienes gozo y estás enojado, frustrado con todo el mundo? No hay sol que te caliente ni lluvia que te moje. No hay asiento que te guste, ni mentor que te acomode. Porque no tienes el gozo. Porque no le has dicho a Jesús sí verdaderamente. Hoy estoy hablando en esta noche en la iglesia para que dejemos de ser la iglesia inconstante,
La iglesia que dice no pero hace sí, o la iglesia que dice sí pero hace no. Estoy en una iglesia que pueda discernir y saber cuándo decir sí y cuándo decir no. La palabra sí va a cambiar nuestras vidas. Y si tú en esta noche me dices, yo quiero ser una persona que discierne, una persona de sí, que impacte mi vida, porque sus promesas están en el sí y en el amén. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Y adoremos. Así es. Te adoramos, te adoramos. Repite conmigo: Padre Celestial, te pido en esta noche sí a servir, sí a ceder el paso, sí a reconocer a las personas,